El tormento de la isla de las muñecas. Imagínate atrapado en una pequeña porción de tierra, rodeado por aguas oscuras de las que es imposible escapar. Imagina que, cada noche, al ponerse el sol, el silencio no te trae paz, sino los lamentos de una niña que clama por su vida desde el fondo del canal, y que tu única defensa contra ese tormento son los cuerpos inertes y desmembrados de cientos de muñecas que te observan desde los árboles. Bienvenidos a un nuevo relato basado en hechos reales. Hoy nos adentraremos en las entrañas de Xochimilco, aquí en la Ciudad de México. Pero olvídense de las trajineras de colores, la música de mariachi y la fiesta. El lugar al que viajaremos hoy está maldito por el aislamiento, la obsesión y una tragedia que tardó 50 años en cerrar su ciclo de sangre. Esta es la verdadera historia de don Julián Santana Barrera y el horror que construyó pieza a pieza en la isla de las muñecas. Quédate hasta el final porque la forma en que esta historia terminó te demostrará que hay promesas del más allá que nunca se rompen. Para entender el terror de este lugar, primero debemos entender el escenario. Xochimilco es un ecosistema único en el mundo, un sistema de canales e islas artificiales llamadas chinampas, que datan de la época prehispánica. De día es un atractivo turístico, de noche se convierte en un laberinto de espejos de agua negra, donde la niebla borra los límites entre la realidad y la fantasía. En los años 50, adentrarse en las zonas más profundas de estos canales era aislarse por completo del mundo. No había electricidad, no había teléfonos, no había ayuda. Si algo te acechaba en la oscuridad de la noche, estabas completamente solo. Y fue exactamente ahí donde don Julián decidió buscar su propio infierno. ¿Quién era Julián Santana Barrera? Antes de convertirse en aquel ermitaño de la isla, Julián era un hombre común del barrio de la Asunción. Tenía familia, una esposa e hijos. Sin embargo, quienes lo conocieron en aquella época aseguran que siempre fue un hombre diferente. Tenía una profunda inclinación hacia lo místico, lo religioso y lo inexplicable. Se dice que solía predicar la Biblia en las calles, ganándose el rechazo de algunos vecinos que lo tachaban de loco o fanático. Pero algo cambió drásticamente en su mente a inicios de la década de los 50. Julián decidió darle la espalda a la civilización. Abandonó a su familia, sus posesiones y su vida en el pueblo para mudarse a una chinampa apartada y solitaria. ¿Por qué lo hizo? Algunos dicen que buscaba la purificación espiritual, otros que huía de visiones que ya lo alimentaban. Lo que él no sabía es que el destino lo estaba guiando directamente hacia el epicentro de su propia pesadilla. Al principio, la vida de Julián en la isla era la de un agricultor dedicado. Cultivaba hortalizas, flores y vivía en una choza humilde hecha de caña y lodo. Los pocos que pasaban en trajinera cerca de su terreno lo veían como un hombre huraño, pero pacífico. Sin embargo, la paz en los canales es una ilusión. Una mañana que quedaría completamente marcada en la historia negra de la ciudad, el silencio de la chinampa se rompió. Mientras Julián revisaba los márgenes de su terreno, algo flotando entre el lirio acuático llamó su atención. Julián se acercó a la orilla del canal. El agua de Xochimilco, densa y turbia, ocultaba algo que flotaba boca abajo. Al jalarlo con sus herramientas, el horror lo paralizó. Era el cuerpo inerte de una niña pequeña. La menor había estado jugando cerca de las orillas y, atrapada por las densas raíces del lirio acuático, no pudo salir. El agua le había arrebatado la vida. Julián intentó reanimarla, hizo todo lo que estuvo en sus manos, pero ya era demasiado tarde. El frío de la muerte
ya se había apoderado de ella. Aquel suceso destrozó algo dentro de la psique de Julián. Ver la vida truncada de una inocente en su propia porción de tierra lo llenó de culpa y terror. A partir de ese día, la Chinampa dejó de ser un refugio. Los lugareños cuentan que Julián comenzó a cambiar. Ya no dormía. Aseguraba que, en el momento exacto en el que el sol se ocultaba, el espíritu de la niña regresaba del fondo del canal. Julián juraba escuchar pasos pequeños alrededor de su choza de caña, risas infantiles que se transformaban en llantos desesperados, y una voz que lo llamaba desde la orilla del agua. El fantasma de la niña atrapado en esa isla era sumamente hostil. Julián sentía que ese espíritu lo culpaba por no haber estado ahí a tiempo para salvarla. Desesperado, sin nadie a quien pedir ayuda en kilómetros a la redonda, el ermitaño buscó una forma de calmar la ira de aquel espectro, y la respuesta le llegó de la manera más perturbadora posible. Pocos días después de la tragedia, mientras Julián navegaba por el canal, vio flotando una muñeca de plástico. Para él, aquello no fue una coincidencia, fue una señal. Pensó que si le ofrecía un juguete al espíritu de la niña, ella jugaría con él y lo dejaría en paz. Recogió la muñeca del agua y la colgó en un alambre del árbol más cercano al lugar donde la niña había fallecido. Esa noche, según Julián, el ambiente cambió. Los lamentos cesaron temporalmente, pero la tregua duró poco. El espíritu regresó y esta vez exigía más. Julián se dio cuenta de que una sola muñeca no bastaría para contener la energía del más allá. Así que comenzó con una obsesión que duraría 5 décadas. Julián comenzó a recorrer los canales buscando muñecas en la basura, flotando en el agua o enterradas en el lodo. Intercambiaba las hortalizas que cultivaba con los pocos visitantes a cambio de muñecas viejas, rotas o desechadas. No le importaba el estado en el que estuvieran. Para Julián, cada muñeca poseía un valor místico. Se convertían en una especie de amuleto o guardián. Con los años colgó cientos, miles de ellas. El sol, la lluvia y la humedad de los canales hicieron su trabajo macabro. El plástico comenzó a derretirse, las cuencas de los ojos quedaron vacías, el cabello sintético se enredó con la maleza y las arañas tejieron sus nidos dentro de las cabezas huecas. Lo que comenzó como una ofrenda de paz para una niña se transformó visualmente en un altar de pesadilla. Julián ya no vivía solo, vivía rodeado de un ejército silencioso de ojos plásticos que observaban cada uno de sus movimientos. Pasaron los años, las décadas y Julián se convirtió en un anciano. La isla de las muñecas comenzó a hacerse famosa de boca en boca y algunos curiosos se aventuraban a visitarlo. Julián los recibía y les advertía con una seriedad que helaba la sangre que las muñecas estaban vivas. Decía que por las noches se movían, susurraban entre ellas y ahuyentaban a los espíritus oscuros que rodeaban el canal. Él creía que su ejército lo había protegido con éxito, pero el agua siempre reclama lo que es suyo. Llegamos al mes de abril del año 2001. Don Julián, ya con más de 80 años, recibió la visita de su sobrino Anastasio Santana, quien iba regularmente a ayudarle con las labores de la Chinampa. Era una mañana aparentemente normal. Ambos hombres decidieron ponerse a pescar a la orilla del canal para preparar la comida. Mientras lanzaban los anzuelos, don Julián miró fijamente el agua fangosa y le confesó a su sobrino algo que lo dejó completamente frío. Con voz temblorosa, el anciano dijo: «Me cuesta mucho trabajo venir a pescar aquí, porque una sirena
me está llamando desde el fondo del agua. Dice que me quiere llevar, que ya es hora. Anastasio intentó calmarlo, diciendo que solo eran alucinaciones, producto de la edad y del aislamiento, que no hiciera caso a esas historias. Poco después, Anastasio tuvo que dejar 15 minutos solo a su tío para poder recoger unos animales al otro lado de la chinampa. 15 minutos. Ese fue el tiempo que el destino necesitó para poder cobrar una deuda de 50 años. Cuando Anastasio regresó al punto de pesca, su tío no estaba de pie. Al acercarse a la orilla, vio el cuerpo de don Julián Santana flotando boca abajo del agua del canal. El diagnóstico médico oficial determinó que sufrió un infarto agudo al miocardio y cayó al agua. Pero lo que conmocionó a la familia y a los habitantes de Xochimilco no fue la causa médica, fue el lugar exacto del hallazgo. Don Julián murió ahogado exactamente en el mismo punto del canal donde 50 años atrás él mismo había encontrado el cuerpo de la niña pequeña. El mismo lugar donde comenzó su tormento fue el lugar donde su vida terminó. La supuesta sirena o el espíritu de aquella niña que lo acechó por medio siglo finalmente había venido por él. Hoy en día, don Julián ya no está, pero su legado de terror permanece intacto. La Isla de las Muñecas es considerado uno de los lugares más embrujados del mundo. Quienes custodian la isla y los turistas que se atreven a visitarla de noche aseguran que la atmósfera es muy pesada, que el aire falta y que si miras fijamente a las muñecas más antiguas, especialmente a Agustina, la muñeca favorita de don Julián, puedes ver cómo sus ojos de plástico te siguen el movimiento. Dicen que ahora el espíritu de don Julián vaga junto al de la niña, cuidando que nadie profane su santuario de plástico. Dime en los comentarios, ¿te atreverías a pasar una sola noche en esta chinampa sabiendo que miles de ojos te observan desde la oscuridad? Si te ha gustado esta historia basada en hechos reales, no olvides dar tu me gusta, suscríbete para no perderte el próximo culto a lo desconocido y activa la campanita. Nos vemos.